Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto. Bueno, pues con este tema del paquete económico, hay algunos temas adicionales que vale la pena mencionar y que tienen que ver con los gastos, el gasto público. Hablábamos hace un momento sobre el presupuesto base cero, pero en general sí hay una reducción de gastos en varios lugares. Enrique, tú querías comentar. Así es, se está buscando bajarle al gasto corriente, lo cual me parece que es correcto. Hay secretarías que se van a ver afectadas, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía. Ahí sí habría que ver, el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esperaría que estas reducciones no peguen en infraestructura, dado que ahora se le está dando más entrada a la iniciativa privada a través de las asociaciones público-privadas. Entonces, bueno, se reduce comunicaciones y transportes, gasto corriente y esperemos que no pegue en infraestructura. Se reduce Secretaría de Economía y esperemos que no pegue en programas como el INADEM o el Fondo Pymes, porque ahora este gobierno pues dice que va a apoyar mucho el mercado interno, entonces esperemos que no pegue ahí. La Secretaría de Hacienda pues también tiene unas reducciones importantes y que ahí casi todo es pues nómina, ¿no? Y donde no hay reducciones, y esto también, y donde nos da gusto, es en Prospera. O sea, ahí Prospera sí tuvo un pequeño aumento. Entonces, vemos que está haciendo reducciones en el gasto corriente de nómina de algunas secretarías y que en programas sociales no se están viendo afectados. Es por eso que se ve como un presupuesto, un paquete económico sensato en estos aspectos. Ahora, también está otra de las fuentes de ingreso del gobierno extraordinarias, un poco regresando a aquella pregunta que les hacía sobre el tema de cómo le está haciendo el gobierno en el escenario de una reducción de gastos por acá y tenía que aumentar, reducción de ingresos y aumento de gastos, pues es el remanente del Banco de México, es decir, el Banco de México, al ser una institución autónoma, tiene ganancias y tiene pérdidas, y cuando tiene muchas ganancias, por ejemplo, en estos tiempos que ha tenido ganancias cambiarias, es decir, compró dólares a 13.50 y los está vendiendo a 17 pesos, pues ahí tiene una ganancia de 3, 4 pesos por dólar de lo que ha vendido, que tampoco es tanto, son como 10,000 millones de dólares, ¿no?, de reserva. Entonces 10,000 millones por 4, pues son 40,000 millones de pesitos, sí, que ya cuentan también. Eso, ¿qué se está haciendo con eso? Bueno, ahí primeramente se está destinando al pago de deuda, cosa que nos parece... el año anterior se fue a infraestructura. Se propone que se destine. Bueno, el año pasado ya hubo un remanente de operación y se fue infraestructura. Ahora para este año se propone que el 70% de ese remanente de operación se vaya, si es que lo apruebe el Congreso, a prepagar deuda y otro tanto, el 30% restante, a infraestructura. Entonces nos parece un uso inteligente de esos excedentes de recursos. Entonces, pues sí, ante un menor presupuesto, menor cantidad de recursos para gastar, son de las cosas inteligentes que está haciendo este gobierno para lidiar con el problema de los menores recursos. Ahí siempre mucha gente se pregunta o confunde el hecho de que el Banco de México tenga grandes reservas y reclama que las use. Que las use para dinamizar el crecimiento económico. Sí, sí, sí. Las reservas no son para eso, las reservas son para... Sí, no son reservas fiscales. Exacto, son reservas que están allí para hacer frente a la volatilidad, para dar credibilidad sobre el valor de nuestra moneda. Sin embargo, esta es la manera correcta de hacerlo. Si hay excedentes, no tomar de las reservas, sino del retorno de las reservas, ¿no?, del ingreso que se genera con esas reservas, y a eso tal vez darle algún uso. Sin duda, reducir la deuda es un uso. Sí, al final son ingresos que deberían de destinarse a algo productivo, ¿no? Reducción de deuda suena como... Sí. Y inversión en infraestructura adecuado. También canalizarlo a la infraestructura. Y otra cosa que yo, Enrique, quisiera comentar, que me gustó, es el mensaje que mandan de la ratificación de Carstens al frente de Hacienda. De Agustín Carstens como gobernador del Banco de México. Así es. En este contexto de volatilidad, una persona que da confianza a los mercados internacionales, que está probado en sus conocimientos en política monetaria, el haberlo ratificado en el encargo fue algo muy positivo y una medida sensata de este gobierno, ¿no?
Eso me pareció muy bueno. Y bueno, eventualmente me gustaría también tocar el tema en el gasto, así como hablamos de reducciones, ¿qué no se redujo? Y la pobreza, el prospera, no se tocó, y eso también creo que fue bueno. Sí, sí. Bueno, pues ahí hay esos temas. Ciertamente da la impresión, no sé si ustedes estén de acuerdo, Marcelo, que hay una preocupación muy clara por mandar mensajes de estabilidad y de credibilidad en el manejo de las finanzas públicas. Esto, porque evidentemente si México, por ejemplo, pierde un poquito de su grado de inversión, bueno, no un poquito, si pierde grado de inversión y por lo tanto tiene que pagar un extra en las tasas de interés por su deuda, pues eso significa un montón de dinero. Entonces, el querer mandar un mensaje no nada más por imagen, es porque tiene una repercusión directa sobre el presupuesto. Entre mejor sea la imagen de México fuera, imagen no de que nos caigan bien, sino sustentada en los datos, entonces las tasas de interés que pagamos por nuestra deuda van a ser menores, ¿no? Es así, y eso puede ser importante, ¿no? Sí, sin duda. Viene un momento, viene una época, probablemente, no lo sabemos, pero sin duda el año que viene, o con mucha probabilidad el año que viene, las tasas de interés van a subir en el mundo. Si a eso le tuviéramos que sumar o agregar alguna prima de riesgo por alguna incertidumbre sobre la deuda en México, pues sería demasiado grave. Ya suficiente vamos a tener con la suba de las tasas de interés, que es bastante incierta qué dinámica van a seguir en el tiempo, como para correr el riesgo de también sumarle a eso algún cambio en la prima de riesgo de México, ¿no? Que está entre las más bajas de los países emergentes. Que dicho sea de paso, comparando, ya casi nos tenemos que ir, pero digamos, ¿cómo se ve este presupuesto y cómo se ve lo que está pasando en México en términos de América Latina y en términos europeos, por ejemplo, en términos de otras partes del mundo? ¿Cómo se está mirando el crecimiento económico en ese sentido? Bueno, a ver, yo, como lo decía Marcelo, el crecimiento está entre 2 y 3%, más o menos, yo tengo como en 2.3% promedio en esos 30 años. Es un crecimiento bajo, pero ahorita puesto en el contexto mundial, pues México está creciendo arriba de lo que está creciendo la media de los países de la OCDE, entonces no está malo el crecimiento. Somos un país que está mandando un mensaje de una ortodoxia en la política fiscal, en la política monetaria, y eso es bueno. Otros países como Brasil pues han incrementado mucho sus niveles de deuda, y los países de la OCDE, como decíamos, están en 74.1 y México está en 48. Entonces la tendencia fue grande de crecimiento de 2009 para acá. Sin embargo, todavía estamos bastante abajo, y los mensajes para las agencias calificadoras de riesgo sobre nuestra deuda, yo creo que son mensajes positivos. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido el presupuesto, el estar bajado también al gasto y atendiendo su problema de pobreza de nuestros 55 millones de pobres que ya se incrementaron a través de no bajar la prospera, también es un buen mensaje. O sea, un mercado doméstico sin consumidores también está difícil que crezca. Ahora, ahí ha habido voces que hablan de mover el salario mínimo para tener mayor ingreso a las personas con menores ingresos y que de esa forma pudieran tener más crecimiento económico. Es decir, están sobre la mesa varios temas, Marcelo. Sí, mi visión del crecimiento económico de México es un poquito, está ligada a esta idea de que si uno mira las tasas de crecimiento de los países emergentes y la tasa de crecimiento de lo que se llaman economías avanzadas, sin duda los emergentes están creciendo más que las avanzadas. Pero México está al nivel del crecimiento mundial. O sea, México tiene un crecimiento mediocre en ese sentido, por estar en el medio, sí, ¿no? Sí. Por decirlo, por estar estar en el medio. Pues, no es el crecimiento alto de China o de Corea en los años 90 u 80, y tampoco es el crecimiento de las economías avanzadas. Tiene un crecimiento que está en el medio. Y pareciera que está demasiado ligado al crecimiento mundial. Si uno ve la correlación entre el crecimiento de México, al menos desde la crisis para aquí, del 2008 para aquí, y ve el crecimiento mundial, México está en el promedio mundial. Entonces creo que México tiene que romper con esa tendencia
o con esa liga, y buscar algún medio de crecimiento propio. Hay mucho por hacer en el país que no se hace. Todo está bien con las finanzas, en el corto plazo mantenemos la estabilidad macro, etcétera, pero hay que mirar más hacia el largo, hacia adelante, con más ambición, en el sentido de que se requiere, como lo hemos dicho muchas veces en el SEI, un replanteamiento muy grande de cómo se financia la hacienda pública y cómo gasta la hacienda pública, tanto en la parte social como de inversión, para poner al país en un sendero de crecimiento, ¿no? Así es. Junto con transformaciones importantes en los impuestos, en la estructura productiva. Y en el salario mínimo, los sueldos. O sea, sí es importante, si le estamos apostando a que crezca el mercado interno, ir subiendo los sueldos, y son sueldos muy rezagados, y el producto per cápita tampoco ha crecido espectacularmente, es decir, también muy mediocremente. Necesitamos que crezca. Ahora ahí también, ya para terminar, el SEI también nos hemos metido un poco con otros temas que aparentemente, bueno, que están conectados, que son el Sistema Nacional Anticorrupción y que es la obra pública, que esté bien gastado, o sea, como tú decías, no solamente cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Y en ese sentido, bueno, pues sí, hay mucho margen de mejora todavía, ¿no? en el país. Nos tenemos que ir a otra cosa. Enrique Díaz Infante, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Marcelo de la Jara, muchas gracias también por acompañarnos. Y pues a todos ustedes les agradecemos muchísimo su preferencia y les deseamos lo mejor. Hasta la próxima.